Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y que vengan con toda la energía, porque hoy tenemos un tema que, sinceramente, nos va a dejar a todos con la boca abierta, sin aliento. Sí, como lo leen en el título, vamos a hablar de un bombazo, una confesión que ha sacudido el mundo del espectáculo, y esa confesión viene de nada más y nada menos que Hande Erçel. Para quienes no la conozcan, o quizás para refrescar la memoria, Hande Erçel es una de las actrices turcas más famosas y queridas a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono, y sus relaciones, como era de esperar, siempre están bajo la lupa del público y los medios. Desde sus inicios, Hande ha cautivado al público con su naturalidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y entrañables. Su salto a la fama internacional llegó de la mano de producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos globales, y es precisamente en este torbellino de fama y atención constante donde los detalles de su vida personal adquieren una resonancia especial. Y hoy, vamos a sumergirnos en las profundidades de una noticia que ha surgido y que involucra una supuesta traición. Sé que los titulares a veces pueden ser un poco exagerados, esa es la naturaleza del clickbait en nuestra era digital. Pero créanme, lo que se está rumoreando y lo que parece estar emergiendo de fuentes cercanas a la actriz es de una magnitud considerable. La información no es un simple cotilleo de pasillo, sino que se ha ido tejiendo a través de una serie de indicios, publicaciones sutiles y, lo más importante, de testimonios que, aunque anónimos, parecen estar muy bien informados. Por eso, les pido que se queden conmigo hasta el final del vídeo, porque vamos a desglosar todo, analizar las posibles implicaciones y, por supuesto, escuchar sus opiniones, que son lo más importante para nosotros. Este es un tema delicado, y abordarlo con la profundidad que merece es nuestro objetivo. Pero antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de noticias, un favorzote gigante, un pequeño gesto que marca una gran diferencia para nosotros. Si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundito, no les tomará nada, para darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es el primer paso para formar parte de nuestra comunidad de seguidores ávidos de información del mundo del entretenimiento. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, esa pequeña campana que les avisará al instante cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, porque prometemos traerles siempre la información más jugosa, mejor investigada y con el análisis que ustedes merecen. Su apoyo significa todo para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir trayendo estas historias. Ahora sí, vamos al grano. El título dice: Bomba, Hande Erçel confiesa traición que te dejará sin aliento. Y es cierto, la palabra confiesa puede sonar muy directa, muy rotunda, como un titular de periódico anunciando un evento oficial. Pero la realidad, como suele suceder en el complejo entramado de la vida de las celebridades, es mucho más matizada. La información ha llegado a nosotros a través de un cúmulo de rumores, filtraciones de lo que parecen ser círculos íntimos y, ojo, algunas declaraciones indirectas, publicaciones en redes sociales y gestos que están siendo interpretados, por analistas y fans por igual, como una admisión velada de una situación dolorosa. La clave aquí es que, al parecer, algo que se creía sólido, algo que parecía estar funcionando a la perfección en la vida personal de Hande, algo que muchos de nosotros envidiábamos o admirábamos, habría implosionado debido a una traición. Los rumores, que han circulado con una fuerza inusitada en las últimas semanas, apuntan directamente hacia su relación sentimental. Y no hablamos de cualquier relación, sino de esa que muchos consideraban digna de un cuento de hadas, una de esas parejas que proyectan una imagen de amor y complicidad a prueba de balas. Hablamos de su vínculo con un empresario de renombre, un nombre que resuena en los círculos financieros y sociales, una relación que hasta hace muy poco se veía consolidada, con apariciones públicas llenas de sonrisas, miradas cómplices y planes a futuro que parecían estar firmemente en marcha,
e incluso se rumoreaba sobre posibles compromisos más serios. Sin embargo, la chispa de la discordia, o mejor dicho, la bomba de la traición, habría estallado de forma completamente inesperada, alterando el curso idílico de su historia. Las fuentes, que por razones obvias prefieren mantener el anonimato, hablamos de personas cercanas al entorno de la actriz, de conocidos de la pareja, incluso de personal que trabaja en proyectos relacionados, sugieren que la traición no fue un acto impulsivo, un desliz momentáneo o una aventura pasajera que se podría haber superado con el tiempo. No, según estas mismas fuentes, se trata de algo que habría minado la confianza de forma profunda, un acto que ha dejado una herida difícil de sanar. Se habla de un engaño que habría ocurrido en un momento clave de la relación, quizás cuando la pareja se encontraba en un punto de mayor intimidad y compromiso, cuando los lazos parecían más fuertes que nunca. Y lo más impactante, lo que realmente añade una capa de drama a esta historia, es que, según estas mismas fuentes, Andercel, a pesar de su imagen pública de fortaleza, de su carisma arrollador y su serenidad aparente, habría encontrado una manera de hacer saber lo sucedido, de dejar entrever una situación de infidelidad por parte de su pareja. Los detalles específicos de quién, cómo y cuándo han sido, comprensiblemente, cuidadosamente protegidos. La discreción es clave en estos casos, dada la naturaleza sensible del asunto y el deseo lógico de preservar la privacidad de los involucrados, especialmente cuando se trata de personalidades de la talla de Andercel. Sin embargo, lo que sí ha trascendido, y lo que ha generado toda esta conmoción, es la magnitud del impacto emocional que esto ha tenido en ella. Las descripciones que llegan desde su círculo más cercano son contundentes, se la describe como devastada, profundamente decepcionada, y, quizás la frase que más resuena, con el corazón roto. Estas son palabras fuertes, cargadas de dolor, y si provienen de personas que la conocen bien, que son testigos directos de su estado anímico, entonces la gravedad del asunto se multiplica exponencialmente. La forma en que esto se ha hecho público es lo que realmente añade esa capa de confesión a la que nos referimos en el título. No estamos ante un comunicado oficial de la actriz, emitido a través de su representante o publicado en sus redes sociales, anunciando formalmente su ruptura y las dolorosas razones detrás de ella. No, la situación es mucho más sutil, más intrigante. Se trata más bien de una serie de acciones y declaraciones indirectas, de guiños y mensajes crípticos, que, para quienes saben leer entre líneas, para los seguidores más acérrimos y los analistas de la farándula, son bastante elocuentes. Por ejemplo, se ha comentado ampliamente que Ande ha dejado de seguir en redes sociales a ciertas personas, incluido a su pareja, un gesto que en el mundo digital de hoy es casi un grito de guerra. Además, ha publicado mensajes que muchos interpretan como un desengaño amoroso, frases que hablan de decepción, de pérdida de confianza, de la fragilidad de los sentimientos. Estas no son simples coincidencias, amigos. En el universo de las celebridades, cada clic, cada publicación, cada silencio puede ser una declaración pública, una forma de comunicar sin decir explícitamente. Y es aquí donde reside el drama, la intriga y la razón por la que este tema nos deja verdaderamente sin aliento. Imaginen la presión inmensa que debe sentir una figura pública de la talla de Andercel, cuya vida privada es constantemente escrutada, analizada y comentada por millones de personas. Tener que lidiar con una herida tan profunda como la traición, un golpe emocional devastador, y al mismo tiempo mantener una imagen pública impecable, ser sonriente en eventos, cumplir con sus compromisos profesionales, debe ser una tarea titánica, una verdadera batalla interna. La supuesta confesión no es una declaración ruidosa, sino una forma de dejar que la verdad, o al menos su versión de ella, salga a la luz de manera controlada, casi como una confesión silenciosa. Quizás sea para desahogarse, para liberar la carga emocional que lleva encima, quizás sea para marcar un punto final rotundo, para dejar claro que la historia ha terminado, o quizás, simplemente, para que el mundo sepa que las cosas no son lo que parecían, que detrás de la fachada de perfección hay una mujer sufriendo.
Pensemos en las implicaciones de todo esto. Si esta traición es real, si los rumores se confirman, significa que una relación que muchos admiraban, que era vista como un modelo de pareja en el mundo del entretenimiento, ha llegado a su fin, o al menos está atravesando una crisis monumental que podría ser insuperable. Esto no solo afecta a Ande y a su pareja, sino también a sus familias, a sus amigos más cercanos y, por supuesto, a sus innumerables seguidores, que se han encariñado con la imagen de esta pareja, que han proyectado en ellos sus propias esperanzas de amor duradero. Además, la naturaleza de la traición, si es que se llega a conocer con más detalle, podría arrojar luz sobre la dinámica interna de su relación. ¿Fue un problema de comunicación? ¿Una falta de compromiso por alguna de las partes? ¿O simplemente la fragilidad inherente a cualquier vínculo humano, incluso en el brillo y la complejidad del mundo de la fama, donde las tentaciones y las presiones son constantes? Estas son preguntas que solo el tiempo y quizás futuras declaraciones podrán responder. Otro aspecto interesante a considerar es cómo esta situación podría afectar la carrera de Ande. Si bien su talento como actriz es indiscutible y su popularidad parece inmune a las controversias superficiales, las polémicas personales a veces pueden tener un impacto en la percepción pública. Sin embargo, también es cierto que muchas veces, un escándalo así, si se maneja con dignidad y fortaleza, puede generar aún más interés en el artista, aumentando su visibilidad y, paradójicamente, su popularidad. El público a menudo se siente atraído por las historias de superación, por ver a una figura pública levantarse después de una caída, por presenciar la resiliencia humana frente a la adversidad. Es probable que esta situación, lejos de perjudicarla, termine fortaleciendo su conexión con sus seguidores, quienes probablemente le brindarán un apoyo masivo. Ahora, es importante ser cautelosos. Estamos basándonos en información que, si bien parece sólida y proviene de fuentes que se consideran fiables dentro del círculo de la farándula, aún no ha sido confirmada oficialmente por Andercel en una declaración directa y explícita. El mundo del espectáculo es un mar de rumores y especulaciones, y a veces las cosas no son lo que parecen en un principio. Las apariencias pueden ser engañosas, y lo que parece una traición mayúscula podría ser un malentendido o una situación mucho más compleja de lo que imaginamos. Sin embargo, la consistencia de los rumores, los detalles que se filtran, las publicaciones crípticas y las reacciones veladas de personas cercanas a la actriz apuntan a que algo importante, algo doloroso, ha sucedido. La palabra bomba en el título no es casualidad. Una traición en una relación pública de alto perfil, especialmente cuando se trata de una figura tan querida como Andercel, es, sin duda, un evento que causa conmoción, que genera titulares y que mantiene a todos en vilo. Y la forma en que se ha desarrollado esta supuesta confesión, de manera indirecta, a través de indicios y señales, es lo que la hace aún más intrigante, como decíamos, sin aliento. Es como si estuviera desmoronándose una fachada de perfección, una imagen pública cuidadosamente construida, para revelar la humanidad, las vulnerabilidades y las fragilidades que todos compartimos, sin importar cuánto brillo, glamour o éxito nos rodee. Es un recordatorio de que, detrás de los flashes de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos reales y experiencias de vida complejas. Lo que sí es seguro, más allá de los detalles específicos de esta historia, es que la figura de Andercel sigue capturando la atención del público de manera extraordinaria. Su talento como actriz es indiscutible, su presencia en pantalla es magnética y su carisma trasciende las fronteras. Esperemos que, sea cual sea la verdad detrás de esta historia, y confiamos en que el tiempo la aclare, ella pueda encontrar la paz y la fortaleza necesaria para seguir adelante, tanto en su vida personal, sanando las heridas, como en su exitosa y prometedora carrera profesional. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos a la parte donde su voz, su perspectiva, es la que más importa para nosotros.
Hemos desgranado los rumores, hemos especulado sobre las posibles implicaciones, hemos intentado descifrar esa supuesta confesión velada de Andercel, interpretando cada gesto y cada palabra indirecta. Pero la pregunta clave, la que realmente nos interesa, es, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que la traición es real? ¿Consideran que los indicios son lo suficientemente fuertes como para darles crédito? ¿Cómo creen que han manejado la situación, esta aparente confesión indirecta? ¿Sienten que ha sido una forma adecuada de hacer pública su dolor o su verdad, o quizás demasiado críptica? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus análisis en la sección de comentarios, justo aquí abajo. No se corten, expresen sus ideas libremente, dejen volar sus pensamientos y abramos un debate constructivo. En resumen, hemos explorado en profundidad la impactante noticia que sugiere que Andercel habría confesado una traición en su relación sentimental. Una confesión que, lejos de ser un anuncio formal, se ha filtrado a través de acciones sutiles en redes sociales y rumores consistentes de su entorno, dejando a muchos seguidores con la boca abierta ante la magnitud del presunto engaño. Hemos analizado el impacto emocional que esto podría tener en la actriz, descrito como devastadora, y con el corazón roto, y hemos especulado sobre las posibles repercusiones en su vida privada y su exitosa carrera. Hemos debatido sobre la naturaleza de estas confesiones veladas en el mundo de las celebridades y la importancia de la interpretación entre líneas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su interés en estos temas son un regalo invaluable para nosotros, el motor que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo. Espero sinceramente que la información les haya resultado intrigante, que les haya ofrecido una nueva perspectiva, sobre todo, que les haya dado mucho en qué pensar y debatir. Y antes de despedirme, les recuerdo una vez más, ese pequeño gesto que nos ayuda enormemente a crecer y a seguir produciendo contenido de calidad. Si disfrutan de nuestro canal y quieren seguir recibiendo las noticias más frescas, los análisis más profundos y las exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Un simple clic es un gran apoyo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, con todos aquellos que son fans de Andercel o simplemente les interesan las historias del mundo del espectáculo, para que ellos también se enteren de esta bomba informativa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias jugosas y análisis apasionantes. Hasta pronto.